Le doy la más cordial bienvenida a Voces en Desarrollo, su podcast favorito. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial. Él ha participado en programas de radio y televisión. Acompáñenos para darle la bienvenida a Rodolfo Alvarado, mejor conocido como Popín. Gracias. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo y permitirnos hablar un rato en este pequeño espacio. Esperemos que la plática sea de su agrado. Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Y díganos, ¿cómo fue que nació su sueño de ser conductor de televisión y qué tan presente estuvo en su vida infantil? En su infancia. Bueno, yo creo que el sueño empezó como el sueño de todos los niños. Desde niño uno piensa en ser policía, uno piensa en ser bombero, uno piensa en ser astronauta o lo que se va empapando de su alrededor y piensa que quiere hacer eso de grande. A mí también me pasó con la televisión. A mí me pasaba que cuando yo estaba niño, yo me ponía frente al espejo y me ponía a hablar como Merolico. Sí, sí, o sea, me sentaba a platicar y créeme que no decía absolutamente nada. Lo que yo hacía era imaginarme que yo estaba trabajando en la televisión. Entonces, eso sí me nació desde que yo era muy niño. El pararme frente a un espejo y decir un montón de cosas como que si fuera presentador de noticias. Ok, qué interesante. Y cuéntenos, ¿cómo fue para sus papás el tema de usted querer ejercer la comunicación? Lo veían como algo, lo veían como algo no real, o sea, pensaban que era un juego, pensaban que era un hobby, pensaban que no es de que no tuviera talento o de que no pensaba que me fuera a dedicar a eso, pero estamos hablando de los años 90, había un sinfín de carreras en las cuales los papás querían que te enfocaran, como a ti me imagino que te ha de haber tocado, ahorita cuando tú les dijiste a tu papá que querías estudiar en ciencias de la comunicación, han de haber dicho, estás loca, ¿por qué no estudias derecho? ¿Por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias otra cosa? ¿No? Igual en mi momento, en los años 90, ya hace bastante tiempo, había un boom tecnológico. Entonces, todos los papás, o sea, no nada más los Los míos, suyos, todos ajá. los papás querían que los niños se metieran a estudiar computación o sistemas computacionales. Para aprenderlo del futuro, pues. Exacto, porque en los años, o sea, si tú vas en los años 90, ahorita cualquier persona tiene una computadora, tiene un celular que es muchísimo más rápido que una computadora, pero en los años 90 No existía. era un wow, y si tú podías jugar solitario en la computadora, eres un experto en ciencias de De computación. computación. Entonces mis papás querían en aquel entonces que estudiara esa carrera porque esa carrera era la carrera del futuro. Ahorita pues cualquiera todo mundo tiene una computadora, ¿no? Pero después lo aceptaron, o sea, Poco a poco fue. sí, sí, fue poco a poco y te puedo decir, tanto mi papá como mi mamá, no se perdían ningún programa de ritmo y salud ni del programa de radio. Primero empecé en radio, por supuesto, y mi papá, por ejemplo, yo cuando llegaba a la casa de él, me decía, oye, dijiste esto, ¿verdad? Y yo, sí, papá. ¿Y por qué no lo dijiste de otra manera? Pues, papá, ¿por qué? Porque así lo digo yo, le Trataban de digo. darle consejos. Exacto, más que nada mi papá me decía, mi mamá me aplaudía todo, mi mamá siempre hasta la fecha me aplaude todo. Mi papá era el que me decía, oye, ¿por qué no das este enfoque? Papá, porque es mi enfoque. Pero hasta la fecha, son mis fans número uno. Ay, qué bonito. Y también coméntenos, ¿cómo fue que le llegó la oportunidad de conducir el programa local de Sálvese quien pueda? Fíjate que Le Sálvese quien pueda empezó de un proyecto que yo ya estaba en la televisión, yo ya estaba trabajando en TVP Mazatlán y había un horario en la tarde disponible, platiqué con mi productor en aquel entonces y me dijo, pues aviéntatelo, y le digo, bueno, pues va, no tengo nada más que hacer en la tarde, pero sí me gustaría crecer un poquito más en un programa más personal. Y presenté el proyecto y aceptó y dijo, pues vámonos, lo lanzamos. El reto fue para invitar a todas las personas porque era un programa Un donde programa tenía, nuevo, pues. en un programa nuevo donde tenía que invitar a 3 personas diferentes, con opiniones diferentes, entonces coordinar todo eso pues era bastante pesado, pero fue muy, muy divertido. Tuvimos un montón de personas que trabajaban en medios de comunicación, tuvimos reinas del carnaval, tuvimos influencers en aquel entonces de su momento, pero era un programa bastante, bastante diferente a lo que hacía yo en las mañanas, porque el de la mañana es un morning show, un programa de revista, y era muy diferente a lo que hacía en las mañanas. Ok.
Y en base a su experiencia, para usted, ¿cómo fue conducir el programa La Chorcha? El programa de La Chorcha empecé, creo que fue en el 2013 o 2014 y me llegó la oportunidad. Yo empecé a trabajar en GPM, en Grupo Promomedios Mazatlán, empecé a trabajar en el 2007-2008 y yo empecé muy chavito. Por supuesto, no tenía la noción de lo que era estar en un programa de radio y todo eso. Entonces yo empecé en un puesto que se llamaba, que era el de unidad móvil. El puesto de unidad móvil es el que hace las transmisiones, el que ponía la antena, conectaba el transmisor, un transmisor de bulbos bastante viejo. Entonces yo ponía la antena manualmente, o sea, yo ponía la antena, la direccionaba hacia la antena que estaba en la radio, la conectaba al transmisor de bulbos, el transmisor a una consola, la consola a los 4 micrófonos, y los 4 micrófonos iban al programa de La Chorcha, que en aquel entonces era Rolando Arenas, Meche Contreras, Alex Tapia y era Hernán Huitrón, mi jefe. Ellos 4 hacían La Chorcha y yo era el de la unidad móvil, entonces yo operaba la unidad móvil. Porque cuando se abre una oportunidad, pues tú tómala. Hay que aprovecharla, claro. ¿No? Sí, entonces, yo empecé como unidad móvil, pero también hacía turnos. O sea, llegó una oportunidad de yo bajarme a cabina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya dejé la unidad móvil y empecé a hacer turnos. Y curiosamente me tocaba operar el turno donde se estaba realizando el programa de La Chorcha. Entonces, Rolando Arenas, a quien aprecio muchísimo, que es miembro de La Chorcha, me pedía la opinión. Entonces yo contestaba. Y siempre me veía como niño. Me veía, bueno, en aquel entonces, estamos hablando del 2008, 2009, yo tenía 23 años. Estaba joven. Estoy joven todavía. Estoy pero joven. Joven, pues. Entonces, cuando empiezas a trabajar con personas de 40, 45 años, en esta ocasión como ahorita, pues yo te veo muy chavita. Entonces yo te veo muy niña. Yo sé que estás estudiando la licenciatura, pero yo te veo pequeña. Entonces, igual Rolando me veía pequeño. Entonces él me preguntaba porque era como que la opinión joven o la opinión diferente, porque era un programa de puro adulto arriba de 30, 45 años. Entonces no sé cómo estuvo que como que hice clic, o a lo mejor decía muchas ocurrencias, o a lo mejor mi opinión les gustaba, que conforme pasaba el tiempo más me preguntaban, y yo operando, o sea, yo callado, porque yo soy una persona muy respetuosa, entonces yo calladito anotaba, por ejemplo, los cortes, 9:15, y pasaba el papelito, 9:15, no, o 9:30, y pasaba el papelito, y ya mi compañero Rolando decía, 9:15 minutos, vamos a pasar un pequeño corte comercial y regresamos con más en La Chorcha. Esas eran mis participaciones. Fue creciendo tanto de que me daban la palabra, que cuando llegaba a faltar uno por vacaciones, por incapacidad o porque no podía llegar, ya me soltaban el micrófono, las 2 horas completas. Sí, ya le tenían la confianza. Ya me tenían la confianza. Pero yo ya trabajaba en la radio, yo trabajé como 1 año en unidad móvil y ya tenía 2 años trabajando en la radio. O sea, ya nos conocíamos, pero no a nivel de participar en el programa como La Chorcha. Entonces ya como para el tercer año, ya me quedaba yo como supliendo las vacaciones y todo eso. Ok, ya escaló un poquito más. Ya subí un poquito más, ya era un poquito más visible. Y ya después se empieza a ver ciertos cambios. Alex Tapia se va, llega Consuelo Lizárraga, se va Consuelo Lizárraga, llega Judith Fernández, se va Meche Contreras. Y ahí es de que buscan una persona, y qué bueno que encontraron el talento en casa y me quedé yo. Usted? Me quedé yo. De hecho sí platiqué con mi jefe, o sea, sabes que buscamos, pero pues el talento está en casa, vamos a aprovecharte. Y así se quedó la alineación de Rolando Arenas, Hernán Huitrón, Judith Fernández y un servidor, Rodolfo Popín Alvarado. Y ahorita está, Judith salió hace como 1 año y medio, 2 años y medio, y está Aline Torrero y está Glenda García, y ellas están entre un día sí, un día no, un día sí, un día no, y se están turnando, así es. Y así es como llega La Chorcha. Una historia muy interesante, la verdad. Gracias. Se ve que usted empezó desde abajo.
Empecé como con las bases. Es que sabes que ahorita ya es muy diferente. Ahorita todo el mundo puede crear contenidos y me da muchísimo, muchísimo gusto. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que tienen ahorita En su todo el momento. mundo de crear contenidos. Cuando yo era joven, no. Era lo que había en la televisión, lo que escuchabas en la radio y era lo que se tenía que hacer. Entonces, de hecho, yo empecé mi programa, el primer programa que yo tuve dentro de la estación era un programa que se llamaba La Cápsula. ¿Por qué se llamaba La Cápsula? Porque era una música, era un programa de música oldie de los años 70, 80 y dime, en el 2007, cuando yo tenía 23, 24 años, pregúntame qué sabía de los oldies, no sabía absolutamente nada. Porque no era como de Porque su no era de época. mí. A mí pregúntame del Super Nintendo, del Nintendo 64, pregúntame de Backstreet Boys, pregúntame de Britney Spears, de Christina Aguilera, pregúntame todo eso. Pero de repente se apareció la oportunidad de estar en ese programa que se llamaba La Cápsula. Y ahí cambié de Britney Spears, cambié a los Bee Gees, a los Beatles, a The Doors, empecé de Madonna en sus inicios. Entonces para mí fue un giro de 180 grados, porque yo era un mundo que no conocía, pero era lo único que había. Pues sí, tuvo que adaptarse. Exacto. O era adaptarme y empezar a trabajar en radio abriendo micrófonos, o desaprovechar la oportunidad y esperar a ver a qué hora se va a jubilar una persona de la radio para que me den su espacio. Fíjate nada más cómo era eso antes. Entonces yo tuve que invertir en una computadora, tuve que invertir en internet, entonces tuve que descargar toda la música porque yo tenía una dinámica que decía, canción que me pidas, canción que te pongo, y si no te la pongo, te regalo una camisa. Entonces, Órale. la gente, o sea, llamaba por teléfono y te puedo decir que en ese tiempo que duré en la cápsula, perdón, creo que regalé una camisa. ¿Por qué? Porque usted ya venía preparado. Porque yo ya venía preparado y bajaba la música de internet en aquel entonces, pues ahorita no existía Spotify, olvídate, antes era muy difícil, ni siquiera había YouTube, o iba empezando el YouTube, y yo lo que hacía, había un programa, bueno, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero yo descargaba las canciones, entonces ya me la pedían y ya la ponía. Pero así fue como empecé, porque las oportunidades se toman. Se toma cuando se tiene. Así es, ya después, ya me adapté un poquito y ya pues pasaron muchísimas cosas después de eso. Ok. ¿Y de qué forma cambió su perspectiva de la comunicación digital después de conducir Sálvese quien pueda y explorar las tendencias? Mira, a mí me tocó ver un cambio en la manera de comunicar. A mí me tocó ver un cambio que yo siento que ahorita ustedes están viendo otro cambio. Sí, sí. En aquel entonces me tocó ver cómo las noticias se transformaban en tendencias. En aquel entonces las noticias eran proporcionadas por los medios internacionales y los medios nacionales o las agencias de noticias proporcionaban ellos porque ellos eran los que tenían pues los medios para cubrir las notas internacionales, nacionales, estatales y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? La noticia pasó de ser pues algo direccionado a cambiar a tendencias, a lo que la gente está hablando. Entonces, ese cambio fue como un baño de agua helada, un balde frío de agua helada, y fue así como que aterriza. O sea, la gente no quiere saber esto. Le La tocó gente, aterrizar de una. sí, o sea, tienes que entender que la gente está hablando de esto. O sea, la gente está hablando de la guerra en Gaza, la gente está hablando de Miss Universo, la gente está hablando de... Y yo sé que la noticia es importante, es muy importante conocer la verdad, lo que está aconteciendo, pero tienes otro público que está sediento de tendencias, pues es un público que tienes Que darle lo que quiere. que darle lo que quiere, a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso sí me tocó la transformación de las noticias a las tendencias. Ahora ya no son noticias, ahora son Solo hacen tendencias. tendencias, sí, sí. ¿Y cuál fue su reto más grande en su trayectoria dentro de los medios de comunicación aquí en la ciudad de Mazatlán? El reto más grande, fíjate que ha sido la transformación política que ha sufrido México. Y no me voy a ir a lo político ni nada, Sí, me voy al área laboral. Ok.
porque es muy probable que a ti te vaya a tocar o ya les esté tocando a las nuevas generaciones. Cuando vienen las campañas políticas, a nosotros los trabajadores de los medios de comunicación, y te lo digo porque me ha tocado campañas tanto en radio como me ha tocado estar trabajando en radio y me ha tocado trabajar en televisión cuando es temporada de campañas políticas. Independientemente del partido político, independientemente del resultado, los que trabajamos en medios de comunicación es muy estresante por la continuidad de los comerciales. Hay un instituto que es el Instituto Nacional Electoral que manda las pautas de los comerciales de los partidos políticos, de las campañas políticas, independientemente del partido, o sea, desde el partido más pequeño hasta el partido más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un comercial no sale a la hora que tiene que salir? O si el comercial del candidato político, la candidata política o el candidato político que tú quieras no sale, inmediatamente el INE te llama por teléfono. Y te llama por teléfono a la cabina en el horario que estás, te lo digo porque a mí me ha tocado. Entonces te llaman y, oye, ¿sabes qué? Habla fulanito de tal, monitor del INE, ¿por qué no salió este comercial? Y es como que, ¿cómo? Sí, aquí tengo la clave tal que debe haber salido a tal hora. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a mandar alguien para investigar. Y es, no hombre, o sea, te quieres morir. Se hace todo un caos. Se hace todo un caos porque compaginar todo eso, la publicidad local, por supuesto, porque es un medio que se vende. Compaginar la publicidad local con las campañas políticas es muy, muy difícil. A mí me tocó por ejemplo, estar al aire completamente en la radio o en la televisión, un programa totalmente en vivo, y es momento del INE, vamos a decir un corte comercial, regresamos con más porque tenemos que ir a publicidad del INE, porque si no sale ese comercial en el minuto exacto, deja tú el minuto exacto, tiene que ser el comercial que grabó el candidato, con tal temática, porque graban muchos comerciales, entonces tiene que ser tal comercial con tal clave en tal horario, porque en siguiente horario viene otro comercial con otra clave, con otro tema. Puede ser la seguridad, puede ser la salud, puede ser X cosa, pero eso es una de las cosas más difíciles, el coordinar. Por ejemplo, me tocó estar en una estación, me tocó conocer el caso de una estación aquí en Mazatlán que compartía óperas. Ahorita pues es muy fácil ponerle pause con el Spotify, con el teléfono. Pues, tú le pones pause a una canción que está sonando. Y ya no se escucha. Y ya no se escucha y pasa el comercial y retomas donde mismo. Olvídate, hace 15 años, olvídate de eso. Las óperas eran en discos que era muy difícil pararlas, o la tecnología que tenía la estación de radio era muy difícil, pues pausarla y que continuaba la ópera. Entonces tú no puedes pausar una ópera a la mitad, pues qué aburrido, ¿no? Vas a decir que ¿dónde me agarraron? Sí. Entonces empezaron el problema de los partidos políticos, que empezó más o menos como en el 2012, cambió muchísimo la manera de organizar los comerciales, tanto de publicidad como los de política. Ese fue uno de los retos más grandes, te lo digo desde el punto como trabajador o como persona que hace radio todos los días. Es muy, muy difícil. Y otra, entrevistar a políticos, porque me ha tocado entrevistar a un montón de políticos, un montón de candidatos, que ni te imaginas a quién me ha tocado entrevistar aquí en Mazatlán. No, pues sí me imagino que sí ha de ser pues muy complicado y muy estresante. Es muy complicado, es muy, muy estresante. Y fíjate, y no solo yo, la persona que se le llama continuista, que es la persona que da continuidad a los comerciales que tienen que pasar. Entonces, esa persona prácticamente se volvía loca en este tipo de situaciones, porque imagínate, en las últimas campañas políticas aquí en Mazatlán creo que hubo como 10 candidatos y hubo elecciones para diputados locales, diputados federales, alcalde, gobernador no hubo, pero hubo para nivel nacional. Entonces es muy, muy complicado. La verdad, eso muchas veces no se dan cuenta las personas, porque ellos nada más todo el trabajo que hay detrás. Hay un trabajo muy, muy grande de las continuistas y de los operadores de radio. Muy, muy estresante. Muy, muy pues estresante. Mis respetos para ellos, la verdad. Sí, no, y te va a enferiar. Porque te lo digo como experiencia. A mí me ha tocado, a mí me hablaban por teléfono los del INE, me decían, oye, ¿por qué no salió? Y tú, claro que salió, aquí. No, me dice,
o salió cortado, o, bueno, voy a hablar con la continuista a ver si lo puede reponer. Y no, es todo un Es show, todo un todo show, un sí, show. sí. ¿Y qué significó para usted formar parte de Ritmo y Salud en la televisora de TVP? Ay, fue algo muy bonito, muy bonito. Fueron 13 años. Ahora sí me vas a hacer llorar. Fueron 13 años los que yo estuve haciendo televisión diaria ininterrumpidamente. 13 años. TVP me abrió las puertas en el 2011. Igual, de la misma manera que la radio, yo me ofrecí. Me invitaron una vez al programa porque ya me estaba dando a conocer en la radio. Entonces me invitaron por parte de la radio, me invitaron para participar en una entrevista en Ritmo y Salud. Y yo ya conocí al productor y saliendo después de haber hecho casting 3 veces, fíjate, hice 3 veces ese casting. Y las 3 veces me dijeron que no. Y en una me dijeron, no sirves para la televisión. Y hice 3 veces, me dijeron que no. Y ya después me invitaron como locutor de radio de EXA, me invitaron a participar en Ritmo y Salud. Y yo platiqué con el productor y le dije, oye, veo que necesitas conductores, porque no solo me invitaron a mí, invitaron a muchos locutores de radio, a No, muchos sí, sí, me locutores. imagino, pues sí. Entonces, yo platiqué con el productor de aquel entonces y le dije, oye, veo que te hacen falta conductores, yo tengo tiempo disponible, estoy en radio, pero Pero me me gustaría, pues. gustaría. Y todavía me dice, pues vamos a ver. No, mentiras. No, mentiras. Esta vez se le hacía de emoción, ¿no? No, la verdad fue muy amable. Me dice, mira, la decisión no la tomo yo, pero te puedo seguir invitando para que vayas conociendo. Digo, sí, en realidad yo lo que quiero es conocer cómo se hace la televisión, no, porque radio ya lo estaba haciendo. Entonces me siguió invitando, estuve yendo como 2 o 3 meses y ya como al tercer mes le dije, oye, me quedo, me voy, sigo viniendo. Y me dice, no, ¿sabes qué? Sí, quédate, viene una reestructuración, vamos a lanzar el nuevo concepto, con nuevos conductores y todo eso, y va, quédate, nos gustó tu trabajo, y me quedé. Y así pasaron 13 años. 13 años 13 en años. los que estuvo trabajando en televisión. 13 años en televisión, así es, y 17 en radio, ininterrumpidamente. Sí, son muchos años, la verdad. No sé si yo podría. Claro que puede. Bueno, ahora a lo mejor no te toca la radio, a lo mejor no te toca la televisión, pero te toca crear contenidos que ahora a ustedes les está tocando otra transformación. Ahora ya cualquiera puede crear contenidos. Claro, claro. Eh, ¿Qué consejo nos daría hoy a los jóvenes que queremos dedicarnos a la televisión? A la televisión, bueno, que amplíen pues el abanico de posibilidades. Ahorita la televisión está pasando por una transformación que está volteando a ver a creadores de contenidos en redes sociales. Y de eso se trata, de buscar dónde encajas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer radio y también me gustaba mucho hacer televisión, pero ahora no estoy diciendo que la televisión esté muerta, pero sí está sufriendo una baja de audiencia porque ahora el vecino, la vecina, el chavo, la chava, el estudiante está creando contenidos y la gente los está volteando a ver. Si tú te fijas en redes sociales como en TikTok, como en Facebook, puedes crear contenido en tiempo real y puedes recibir respuestas en tiempo real. Ya no te tienes que esperar a un rating, ya no te tienes que esperar Ya todo es al instante. todo es al instante. Y eso se va modificando también porque hay mucho patrocinador que quiere ver números. Mucho patrocinador quiere ver números. Porque muchas Digo, veces los números son los que dejan. así es. La radio no se puede cuantificar cuántas personas te están escuchando en el momento. La televisión no se puede tampoco cuantificar. No sabes cuántas personas te están viendo en el momento. Pero en YouTube sí se puede ver cuántas personas te vieron. Cuántas reproducciones tienes, cuántos views, cuántos likes, cuántas reacciones negativas, positivas. La numerología es muy Muy gráfica. Importante y gráfica también porque lo estás viendo. Antes no. Antes tenías a través de las encuestas, hacían llamadas telefónicas para saber qué tal. Este, pero mi consejo es de que no se queden ahí nada más, muévanse, investiguense,
toca, aprenda, como decían de niño, toca y aprende. La verdad hay muchas cosas que hacer y lo mejor de todo es de que todo lo tienes en la palma de tu mano. Sí, es una gran ventaja. Sí, o sea, ojalá yo hubiera tenido la facilidad con la que ustedes tienen para crear contenidos ahorita, ojalá lo hubiera tenido hace 20 años. Era un mundo totalmente diferente. Y si pudiera hablarle a los estudiantes que hoy están por egresar de Ciencias de la Comunicación, ¿qué consejo les daría para abrirse paso en el campo laboral? Conozcan el mercado, conozcan cuál es su competencia y tengan un enfoque. Sepan quiénes son, sepan quién está a su lado y sepan quién es la competencia y sepan qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. Porque muchas veces muchas personas dicen, pues yo quiero ser famoso o yo quiero ganar mucho dinero. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y se van por lo más fácil. Exacto, o sea, por tu linda cara o por qué. Entonces, también tienes que enfocarte qué es lo que quieres compartir, qué es lo que quieres que la gente sepa de ti o a qué te quieres dedicar. Pero tengan un objetivo, conozcan cómo está el panorama. Ahorita tienen la fortuna de que el entretenimiento ya no es direccional. Antes nosotros teníamos, la televisión nos decía qué ver. Ahora es unidireccional. Exacto, ahora es multidimensional. Ahora cualquier persona, o sea, tu vecina puede estar creando contenido, y ser la repostera más famosa de México. Por ejemplo, yo crecí con un músico enfrente. Yo recuerdo que decía, bueno, Dios mío, ¿cuándo va a dejar de tocar la tambora? Y ahorita es bien famoso, luego te digo quién es. Y, o sea, conozcan lo que está al lado para ver cuáles son las barreras que tienes que tumbar para ser creador de contenidos. Quisiera conocer entonces todo el panorama y no irnos por lo primero que claro, siempre... Hace como 10 años me hicieron una entrevista en otra universidad y era bien chistoso porque yo les preguntaba, dame 5 estaciones de radio, yo les preguntaba, y se quedaban, no sé. O sea, ¿cómo no vas a saber? O sea, si estás estudiando ciencias de la comunicación y te interesa la radio, tienes que saber. ¿Cómo no sabes cuáles son 5 estaciones de radio locales? Entonces le preguntaba, ok, ¿cuántos canales de televisión hay? Y me decían, no, pues Televisa. Pues claro, Televisa es la más grande, TV Azteca la otra, pero hay otras, la televisión de Monterrey, la local de TVP, la de Guadalajara. Entonces tienes que conocer tu mercado, tienes que conocer qué es lo que la gente está consumiendo y pues prepararte para cubrir esa necesidad, porque allá afuera estás hablando de un montón de gente. Un montón de competencia. Sí, y ahora el contenido o las personas, pues ya no van enfocadas hacia un cierto público. Ahora cualquiera te puede ver en cualquier parte del mundo. A mí antes me veía la gente de Mazatlán, porque yo trabajo aquí en Mazatlán, y la gente que escuchaba la radio me escucha. La gente local. Es la gente local. Pero ahora con las redes sociales, por ejemplo, el contenido que nosotros hacemos en la Chorcha Digital, la gente lo ve en Los Ángeles, la gente lo ve en Europa y nos mandan mensaje, oye, yo los escucho, me siento conectado con Mazatlán cuando los veo. Entonces también tienes que abrir tu panorama y dejar de hacer contenido para los que están a tu alrededor y empieza a hacer contenido para los que están afuera. A lo mejor los que tienes al lado no les gusta lo que estás haciendo. Para los demás, sí. Pero los que están en Escuinapa, los que están en Hidalgo, los que están en otra parte del mundo, le gusta lo que estás haciendo. Entonces, busca que todas esas personas que están afuera te den likes, que reaccionen. Muy bien. Y así es como llegamos al final de este episodio de Voces en Desarrollo. Muchísimas gracias, Rodolfo, por compartir tu tiempo y tus experiencias con nosotros. Esperemos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, cuando quieran.